vamos a hacer un ejemplo de hacer una aplicación vertical en la que vamos a poner dos widgets, uno de líneas y un widget de sector pie, ¿vale? De tarta por sectores o por niveles, como lo queráis llamar, en la que vamos a coger los datos de nuestro servicio de búsquedas en los dos casos, pero va a estar compuesta por varias peticiones. Es decir, no va a ser solo una query, sino que van a ser dos. Aquí tenemos las queries. Las cuatro son del log de actividad, que lo tenéis sin necesidad de enviar datos. Uno nos va a decir los login y otro los logout. Para el widget de líneas nos muestra los login y logouts, ¿vale? Aquí lo podéis ver, login, logouts. Y la otra nos va a mostrar, pues en una tarta, el usuario, la organización y el método, el tiempo de respuesta y el tamaño de la respuesta, ¿vale? Va a hacer, supongo, va a hacer un promedio. Y vamos a ello. Es igual que lo anterior, es como cuando lo hacíamos desde dashboard. Si os fijáis, es idéntico, es completamente igual, solo que le pasamos, en vez de una query, le pasamos varias. Y lo único que hemos cambiado también es la signature o los parámetros que va a aceptar esta función lines para pintar el de líneas. Le hemos pasado un array con login, logout, que son los títulos que vamos a poner para para las líneas, sí. Serán los separadores, ¿vale? ¿Qué más? Algo interesante es esto. Si quisiéramos, en vez de poner estas fechas que están calculadas aquí en la configuración, si quisiéramos poner una fecha custom, como por ejemplo personalizada, que digas un día atrás, bueno, pues con Moment tiene unas utilidades muy buenas, tiene unos métodos muy útiles, en la que le puedes decir, por ejemplo, con el método subtract, le puedes decir que sea un día antes a la fecha de hoy, o 30 días antes, o una semana. Aquí le podéis poner lo que queráis. Es bastante flexible. Tenéis de todas maneras en Google la librería especificada y con cómo se usa, ¿vale? Entonces, para este caso, vamos a ver cómo lo hemos hecho. El lines acepta lo mismo, la clave, el valor del time key, que es la clave temporal, y el valor de la clave, y las etiquetas. Recorremos como hacíamos anteriormente. Este igual, no es por dominio, es por usuario. Recorremos el array de peticiones, ¿vale? Y como ahora vamos a tener dos peticiones, pues vamos a decirle que el user va a ser la etiqueta de la petición, es decir, en la primera es login, en un request, en la primera petición va a ser, logout, porque estamos haciendo el while num request menos menos, entonces irá de mayor, de num request será 2, irá de 2 a 0, bueno, de 1 a 0. Entonces aquí el labels num request será logout, ¿vale? Porque el labels se le pasa aquí y el num request. Entonces vamos a construir que el usuario va a ser login o logout guión y el usuario, ¿vale? Es igual que antes, solo cambia esto, que le ponemos la etiqueta login logout. Y igual, construimos el hashmap, lo recorremos luego las claves y cogemos los únicos, etcétera, y se pinta. O sea que así, lo que decíamos, login logout con el guión, y así sacamos los únicos. Para la tarta es un poco más complicado. Tenemos que generar una estructura de datos que se parezca a la siguiente, es decir, es un array, ¿vale? En el que la primera posición del array es el nombre, ¿vale? Aquí siempre ponemos total o all. El nombre sería total porque
no puede tener nombre el primer nodo, es todo lo que contiene la tarta. Como segunda posición del array tiene el valor de ese nodo. Como valor de tercera posición del array tendría el porcentaje que supone del total, que en este caso, pues, ¿cuál va a ser? 100%, porque es el primer nodo. Y como cuarta posición del array tiene un objeto con los distintos hijos. Por ejemplo, un hijo. Un hijo es otro array, donde tiene el nombre, el valor, el porcentaje que supone con respecto a los otros hermanos, como es este, el nodo 1, 2, y sus hijos, que igual, pues si tiene hijos, se le pone el nombre del nodo, que si os fijáis coincide el nombre del nodo con la primera posición del array, que se supone que es el nombre del nodo. Lo primero que hacemos aquí va a ser coger las dos peticiones, ¿vale? Y cogemos la fila de la primera petición, buscamos la fila exacta de la segunda, en la segunda petición, y lo que hacemos es aquí dividir el row 1 entre row 2, es decir, dividimos el tamaño por el tiempo, ¿vale? Para sacar un promedio. Esta función filter lo que hace en un array es devolver el valor que tenga las mismas claves de agrupación que row 1, es decir, estaríamos cogiendo aquellas filas de la segunda petición que coincidan con la fila, en este caso, de la primera petición, ¿vale? Para poder trabajar con datos que sean idénticos. Si como las queries son iguales, aquí podéis ver que las dos queries son iguales, solo que una te da la longitud y otra el tiempo, pues lo que tenemos que hacer es dividir estos dos números, pues tendremos que coger, imaginaos, de un array de 1000 posiciones, pues la primera posición tenemos que buscarlo en este otro array de 1000 posiciones, cuál es, ¿vale? Y una vez lo tengamos, pues hacemos la división. Esto es lo que hace el filter. Posteriormente, lo que hacemos es calcular la suma total de hijos aquí, la suma total de todos los nodos, para poder calcular de ahí porcentajes, ¿vale? Una vez tengamos eso, como es una estructura de árbol, necesitamos hacerlo de forma recursiva, ¿vale? Necesitamos un proceso recursivo. Calculamos, para hacer el cálculo de los hijos, pues llamamos aquí a la función fieldChild, que hacemos aquí, que es recursiva, como podéis ver, porque se vuelve a llamar a ella misma hasta completar todos los niveles. Y una vez termina, tenemos que generar los porcentajes, porque ya una vez tenemos todas las sumas, solo cuando tenemos las sumas podemos calcular los porcentajes, porque no podemos saber el porcentaje de este nodo, por ejemplo, cuando no sabemos cuánto suma este. Podemos ni cuánto suma este en total, tampoco, porque necesitamos la suma de todos sus hijos. Una vez tengamos la suma de todos los hijos, podemos sumar hacia arriba en el árbol y generar la suma de los padres, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo, tampoco os quiero marear mucho. O sea, lo mejor es que aquí pues le quitéis los debugger y lo veáis, porque no es más que JavaScript, ¿vale? La forma de darlos de alta, como veis, es igual que antes, solo que le pasáis un formateador de datos, por así decirlo, distinto, ¿vale? Y el resultado pues es este, con Cebatil. Vamos a ver dónde está el template from several data source, perdón, from several APIs, y este sería el resultado. Training from several API. Aquí lo tenemos.